Buenas tardes a todos. Comenzamos. Vamos a hablar sobre la política de dividendos y retención de las utilidades. A ver, ¿quién comienza? Yo, profe. A ver, Mixi. Definiciones. El término de dividendos se refiere por lo general a una distribución en efectivo de utilidades. Es la decisión que implica decidir qué porcentaje de las utilidades se van a repartir entre los accionistas en calidad de dividendos, por consiguiente, qué porcentaje de utilidades se van a retener para ser reinvertidas dentro de la entidad. Ok, gracias. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que el término de dividendo se refiere a la distribución del efectivo en las utilidades, es decir, el reparto que tienen los socios accionistas al final del año. Es decir, que se reparten sobre las utilidades lo que le corresponde de acuerdo a las acciones que estos tengan o al capital que estos tengan. Acuérdense que va de la mano, no van a tener el mismo dividendo. No, Por pues. ejemplo, va dependiendo de las acciones, del número de acciones que tengan los accionistas o socios. Ese va a ser su porcentaje de utilidad. Acuérdense que el porcentaje de utilidad es del 100%, pero se dividen de acuerdo al número de acciones. Así debe de ser, ¿no? Sí, No porque le van algunos a dar, aportan no le más, van a dar mucho al que tenga poca menos. acción, ¿no? Va a ser equitativo, ¿no? A ver, Sí, siguiente, ¿quién sigue? desaparecieron estos chicos. Yo, profe, yo leo. Importancia. La política de dividendos de la empresa representa un plan de acción que ésta debe seguir siempre que se tome una decisión sobre los dividendos. Consiste en encontrar el balance entre la cantidad pagada como dividendo y la cantidad destinada a reservas. La política de dividendos de la empresa debe formularse con dos objetivos: proporcionar suficiente financiamiento, incrementar al máximo la riqueza de los propietarios de la empresa. Ok, gracias. Aquí nos está diciendo que la política de dividendos es un plan de acción como toda empresa debe de tener, pero en la cuestión, pero aquí estamos hablando de dividendos sobre las utilidades de las acciones que tengan los socios accionistas. Por ejemplo, estas utilidades pueden ser destinadas a inversión en nuevos proyectos o si no, comprar nuevas acciones o que sirvan como financiamiento para planes, para otros planes que tenga la empresa. Lo importante es que esta reserva de dividendos que nos sirva en un caso de contingencia o de otras cosas, las empresas sí deben de ser, ¿no? Deben de prever y planear lo que pueda pasar, como ahorita con la contingencia, ¿no? Que los negocios, si se hubieran prevenido, por ejemplo, de todo esto, hubieran tenido el dinero o los recursos necesarios para aguantar toda esta pandemia, todo este tiempo que no estuvieron trabajando, ¿no? Porque la mayoría de los negocios casi no trabajó porque no contaba con las plataformas que otros sí contaban, ¿no? Sí, Por ejemplo, las tiendas de ropa que tenían páginas estuvieron vendiendo, como Liverpool, Palacio, todo eso en la bodega, sí, ¿no? ¿verdad? Pero por línea, ¿no? Iban los empleados Sí. a la bodega y los mandaban por la paquetería, ¿no? Todo. Chedraui. También Chedraui, Chedraui también tiene línea. Sí, y viene el camioncito a dejarte tus cosas. O también la moto. San, ¿Sams? sí, San ¿Y Club cuánto también te tiene. cobran? 50 pesos les cobran, sí, porque Ve, les está bien. recojan. No quiero ir. Pero te Ya me lo traen traen. todo. Pero Y sí, está bien porque, bueno, en Chedraui, si tú pides algo y no está en esa tienda, van y lo buscan en la otra tienda y te lo dan. Oh, lo Es- importante es que no está bien. queden mal con el cliente, ¿no? En este caso, ¿no? Siempre las empresas se deben de preocupar por el cliente, que
surtan todos los pedidos, ¿no? Al igual que aquí de las empresas, ¿no? Porque al final de cuentas todas las empresas dan dividendos. Todos esos, acuérdense que todas las acciones de la empresa Chedraui, lógicamente que tienen que dar utilidades, ¿no? En este caso, esta empresa se esmera, ¿no? Para que atienda a todos los clientes, por lo menos en línea, ¿no? Más que nada con la contingencia y al contrario, para que suban sus dividendos, sus utilidades, no disminuyan, ¿no? Por lo tanto, todas las empresas pretenden eso, ¿no? Sí, Por eso es importante el control y que se lleve a cabo la política de dividendos sobre las utilidades de la empresa. ¿Quién sigue ustedes, Génesis o Christopher? Porque ya me hicieron Yo. dos veces. Espérame, lo voy a tomar foto. Me aparece escanear. Factores que afectan las políticas de dividendos. Restricciones legales. La mayoría de los estados prohíbe a las corporaciones pagar como dividendos en efectivo cualquier porción del capital legal de la empresa, que se calcula comúnmente por medio del valor a la par de las acciones comunes. Otros estados definen el capital legal para incluir no solo el valor a la par de las acciones comunes, sino también cualquier capital pagado adicional. Ok. Acuérdense que cada entidad federativa tiene sus leyes, ¿no? Y por lo tanto, también hay restricciones legales sobre las acciones y los dividendos, ¿no? Por ejemplo, si tú estás pagando un pago en efectivo, acuérdense que la regla dice que es de 2,000 hacia arriba, debe ser por transferencia. Mucha gente quiere pagar mayor de 2,000 en efectivo y no es deducible para la empresa, por eso está prohibido. Acuérdense pagar en efectivo, porque las acciones rebasan los 2,000 pesos. No hay una acción menor de 2,000 pesos. La verdad, toda inversión es fuerte, por lo tanto, las empresas deben de respetar las reglas de los impuestos del ICR, ¿no? Sobre todo los comprobantes fiscales, que deben de, acuérdense que al vender ellos deben de emitir, y si deben de pagar, también deben de emitir, ¿no? Un comprobante. Que ese debe ser, si es mayor de 2,000 pesos, debe ser transferencia, cheque, tarjeta de débito, ok, menos en efectivo. Por eso la regla está impuesta, ¿no? Y hay unas restricciones, ¿no? Y acuérdense que todo lo adicional a estos ingresos son ingresos acumulables. Por eso la ley menciona otros ingresos acumulables. Los ingresos acumulables son aquellos que derivan de la acumulación de otros ingresos. Es decir, las utilidades, ganancias son otros ingresos que tú las tienes que declarar, porque esas son otros ingresos, su nombre lo dice, otros ingresos acumulables. Lo que te genera la acción son ingresos acumulables. Lo que te genera el interés o el rendimiento de esas acciones es otros ingresos acumulables. Por lo tanto, las acciones comunes como las preferentes deben de pagar por esos rendimientos, esos productos financieros, y por eso hay restricciones. A ver, Christopher. Dice número 2, restricciones contractuales. Con frecuencia, la capacidad de la empresa para pagar dividendos está limitada por las cláusulas restrictivas en un contrato de préstamos. Por lo general, estas restricciones prohíben el pago de dividendos en efectivo hasta que se haya logrado ciertos niveles de ganancia. Número 3, restricciones internas. Usualmente la capacidad de la empresa para pagar dividendos en efectivo está limitada por los montos de los activos líquidos, valores en efectivo y negociables, aunque es posible para una empresa tomar fondos para pagar los dividendos. ¿Leo el ejemplo también? Sí, eso no hay problema. Dice, ejemplo,
La cuenta patrimonio de los accionistas de Miller Food Company indica que si el capital legal de la empresa se define como todo el capital pagado, la empresa puede pagar 140,000 pesos de dividendos. Si la empresa tiene un total de activos líquidos de 50,000 pesos, 20,000 de efectivo más valores negociables de 30,000 pesos, 35,000 pesos de este total se requiere para las operaciones de dividendos en efectivo máximo que la empresa puede pagar es de 15,000 pesos, 50,000 pesos menos 35,000 pesos. Ok, la diferencia. Acuérdense que las restricciones contractuales nos está diciendo que las empresas tienen contratos y deben de respetarse las cláusulas que hay en los contratos como siempre. No deben de, digamos, hacer nomás las cosas así, ¿no? Deben de respetar los contratos, por eso hay restricciones, ¿no? ¿Cómo va a pagar la empresa? Además, hay una limitante, como dice el ejemplo. No puedes pagar totalmente todo porque acuérdense que la empresa, sus activos líquidos, sus activos circulantes, a veces son para gastos más relevantes y más importantes de la empresa y no puede todo pagarlo al 100% en efectivo porque se queda sin capital. Más que nada para solventar los pasivos que son a corto plazo, los más importantes. Y aquí lo que está diciendo que dentro de las restricciones de los contratos, que hay limitaciones para hacer préstamos también, siempre debe haber una restricción y para pagar en efectivo por parte de los socios accionistas dentro de la empresa. Y también hay restricciones internas, porque la empresa internamente no puede hacer uso del efectivo total dentro de la empresa. Es decir, del activo fijo, por ejemplo, de inventarios, de mercancía, tiene que esperarse a vender a corto plazo esa mercancía para convertirla en activo líquido, en activo en efectivo para poder pagar, lógicamente, las deudas y pasivos de la empresa. Pero aquí nos está diciendo que ciertos dividendos se pueden tomar, pero cierta parte, no todo es negociable, porque si no dejarían a la empresa sin fondos para pagar otros gastos. Por eso mantienen restricciones de esos fondos en los contratos. Y esas son las políticas internas de la empresa, que no pueden ser pagados todos los pagos con los otros ingresos, los acumulables, es decir, generados por los dividendos sobre las acciones. A ver, siguiente. A ver, Génesis. Prendan su micrófono. ¿Cómo? Están apagados sus micrófonos, por favor, no hablo. Ya me acordé. Jálate, Génesis, vas. Perspectiva de crecimiento. Las necesidades financieras de la empresa se relacionan directamente con sus expectativas de crecimiento y qué activos necesitará adquirir. Debe de evaluar su rentabilidad y riesgo para reconocer su capacidad de recaudar capital externamente. Consideraciones de los propietarios. La empresa debe establecer una política que produzca un efecto favorable a la riqueza de la mayoría de los propietarios, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Estado fiscal de los propietarios de la empresa, las oportunidades de inversión de los propietarios y disolución potencial de la propiedad. Consideraciones sobre el mercado. Al formular la política de dividendos es útil tener conciencia de la respuesta del mercado a cierto tipo de políticas y el contenido informativo. Ok. Aquí nos habla el punto 4 que debe haber perspectivas de crecimiento. Muchas veces las empresas necesitan crecer. Toda empresa, desde una micro, pequeña, mediana empresa, necesita crecer. Por lo tanto, tiene que checar perspectivas de crecimiento, es decir, inversiones
en acciones, inversiones en activos fijos como terrenos que incrementen el capital de la empresa, sobre todo que haya donde hay una rentabilidad y poco riesgo. Entre menos riesgo tenga la empresa, mayores utilidades va a tener esta. Acuérdense, entre mayor riesgo puede haber menor inversión en esta empresa o en este proyecto que quiera realizar la empresa, porque sabemos que hay muchas limitaciones. Por ejemplo, si ustedes quieren poner una empresa, un negocio, y quieren pedir financiamiento al banco, acuérdense, ahí corren el riesgo, porque puede ser favorable o no, pero todo por la inversión que están, a lo mejor es una inversión muy fuerte, ¿no? Si es una inversión pequeña, sí tienes el riesgo, pero a lo mejor puede ser que la puedas pagar, ¿no? Hay solvencia. Pero cuando son inversiones mayores, como que ahí lo piensa mucho, ¿no? Porque es un riesgo poner un negocio, una empresa nomás donde sea. Y déjate de eso, de todos los aspectos externos que pasan, como cuáles. Aparte de la competencia, tienes que lidiar de los mañosos, ¿no? Que te vayan a asaltar tu empresa. Son factores o que hay un temblor, un incendio, son factores fortuitos que tú no puedes controlar, ¿no? No puedes predecir. Y muchas empresas a veces tratan de ver ese riesgo que puedan correr. Muchas veces contratan personal de seguridad en las empresas, pero sabemos que eso tiene un costo también, pero están más seguras las empresas. Lo importante aquí es que buscar alternativas para que la empresa vaya creciendo, ¿no? Porque también tú si quieres seguridad, pues tienes que poner seguridad, ¿no? Porque el gobierno no te la va a poner, te tiene que costar a ti como empresa, ¿no? A ver, también hablamos sobre las consideraciones de los propietarios. Por ejemplo, la empresa debe establecer aquí una política que produzca mayor riqueza para los propietarios. Por ejemplo, aquí nos está hablando de las oportunidades de inversión. Por ejemplo, ahí a lo mejor dentro de la política dice que los socios pueden invertir en tal proyecto siempre y cuando sus acciones no rebasen del monto inicial del capital que tengan. Eso es una limitante, una política que puede influenciar. Y cuando haya una disolución de parte de la empresa, estos se deben de dar equitativamente, lógicamente, el rendimiento tanto de las acciones como lo invertido dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque así debe de ser, ¿no? Porque cuando se está disolucionando una empresa, es decir, se tienen que repartir todo, las acciones, el capital, los activos, y que sea equitativamente la disolución. En caso de que se diera esto, ¿no? Porque no siempre es así, ¿no? Y las consideraciones del mercado nos permite formular políticas en los dividendos dentro de las acciones. ¿A qué? A que, por ejemplo, el tipo de acción que uno compre les faciliten y no le cobren aranceles o en el momento de impuestos, que reduzcan los impuestos para adquirir las acciones. Que también haya estímulos fiscales para que sean beneficiados también estos socios y también haya más inversión en el mercado, sobre todo. Porque también al gobierno le interesa no nomás cobrarle a las empresas de impuestos, sino que haya inversiones, haya inversión tanto extranjera como del país, de los mismos empresarios de aquí mismo, para que haya fuentes de empleo. Porque al haber inversiones, también hay una fuente de empleo. Y así también hay mayor producción, mayor capital, mayor... Por eso todo es muy importante, las consideraciones de un mercado de capital, un mercado de producción. ¿Quién sigue, yo? A ver, Tú. Tipos de políticas de dividendos. Política de dividendos según razón de constante. La empresa establece que se pague determinado porcentaje de las ganancias a los propietarios en cada periodo de dividendos.
Política de dividendos periódicos. La política proporciona a los propietarios información por lo regular positiva, disminuyendo al mínimo de incertidumbre. Políticas de dividendos bajos periodos y extraordinarios. Algunas empresas establecen una política de dividendos bajos periódicos y extraordinarios, pagando un dividendo bajo periódico, acompañado de un dividendo adicional cuando las ganancias son mayores de lo normal en un periodo determinado. Ok, gracias. Aquí nos está hablando de la primera política de dividendos según la razón de pago constante. Aquí dentro de las empresas dice que se debe establecer la política de pagos, pero en cierto porcentaje, de acuerdo a las ganancias obtenidas dentro de la empresa, es decir, por los socios accionistas en un periodo de dividendo, en un periodo de recesión, se le dice a esto. Cuando, por ejemplo, puede ser un periodo de 1 a 6 meses o un año completo, dependiendo de la junta, ¿no? Que haya un periodo de recesión, se van a determinar un pago constante sobre los rendimientos de las acciones, es decir, las ganancias obtenidas por parte de cada uno de los socios, que sería en este caso. En la política de dividendos periódicos, aquí, por ejemplo, nos está comentando de que, como siempre, los socios accionistas siempre van a tener incertidumbre del periodo, sobre todo al invertir sobre las acciones, es decir, cuánto rendimiento me va a dar una acción y a qué periodo voy a recibir ese beneficio, ese rendimiento de la acción. Por eso es importante saber en dónde voy a invertir para que vaya disminuyendo, lógicamente, en este caso, el riesgo de incertidumbre, porque yo voy a invertir en acciones que me den mayores rendimientos y menores riesgos, ¿no? Y así yo no voy a tener la incertidumbre de poder invertir, porque voy a invertir tranquilamente porque sé que mi inversión en acciones va a tener mejores rendimientos y debo de saber, lógicamente, qué acciones están a la alza, no a la baja, porque a veces es necesario pedir ayuda de un corredor público, acuérdense, porque esos están más involucrados en aspectos financieros de la bolsa de valores, sobre todo en cuestión de las acciones. Y sobre la política de dividendos de bajos periódicos y extraordinarios, aquí, por ejemplo, nos establece que en cada empresa debe tener políticas de dividendos cuando hay bajos periodos o extraordinarios. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces las empresas, casi como suben las acciones, bajan sus acciones. Y por ejemplo, tienen que tener ciertos periodos de rescisión en el que se puede apoyar al socio o accionista en el momento de que sufre una disminución de